Que la paz de Dios habite en su corazón. Hoy los estaré acompañando para continuar con la lectura de la Biblia en ausencia del diácono Abel. Día 153. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Pasaron muchos días, y al tercer año la palabra del Señor le llegó a Elías diciéndole: Vete y preséntate a Ahab, porque voy a traer la lluvia sobre la superficie del suelo. Elías fue a presentarse a Ahab mientras el hambre reciaba en Samaria. Ahab llamó a Obadías, mayordomo de palacio. Obadías era un hombre muy temeroso del Señor. Cuando Jezabel hizo eliminar a los profetas del Señor, Obadías tomó a 100 profetas, los escondió en grupos de 50 hombres en 2 cuevas y los alimentó con pan y agua. Ahab dijo a Obadías: Recorre el país en busca de todos los manantiales de agua y de todos los torrentes. Quizá encontremos pasto y podamos conservar con vida caballos y mulos. Se distribuyeron el país para recorrerlo. Ahab marchó por un camino y Obadías por otro. Estando Obadías en el camino, se le presentó Elías. Él lo reconoció y cayendo rostro en tierra dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Le respondió: Yo en persona. Anda y dile a tu señor: Aquí está Elías. Pero él replicó: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Ahab y me dé muerte? Vive el Señor tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi Señor no haya mandado buscarte. Cuando decían: no está, hacía jurar aquel reino o pueblo que no te habían encontrado. Y ahora tú me ordenas: anda y di a tu Señor: aquí está Elías. Sucederá que al alejarme de ti, el Espíritu del Señor te trasladará a donde yo no lo sepa, y cuando me presente para anunciárselo a Ahab, y él no te encuentre, me matará, a pesar de que tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿Es que no han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí en 2 cuevas a 100 hombres de entre los profetas del Señor, en grupos de 50, y los alimenté con pan y agua? Y ahora tú me ordenas: anda y di a tu Señor: aquí está Elías. Él me matará. Respondió Elías: Vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él. Fue Obadías al encuentro de Ahab y se lo anunció. Y Ahab fue al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿Tú aquí, mal agüero de Israel? Él contestó: No traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú y la casa de tu padre, con su abandono de los preceptos del Señor. Pues te has ido tras los Baales. Ahora manda congregarse junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Ahab convocó todos los israelitas y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo andarán cojeando con 2 muletas? Si el Señor es Dios, vayan tras él, y si Baal, vayan tras él. El pueblo no le respondía ni palabra. Elías dijo entonces al pueblo: Solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Ustedes invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor.
El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo, la propuesta es buena. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal, escojan un novillo y prepárenlo ustedes primero, porque son muchos. Después, invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan el fuego. Ellos tomaron el novillo que les habían entregado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo ni una voz ni quien respondiera mientras ellos danzaban en torno al altar que habían levantado. Al mediodía, Elías se reía de ellos y les decía, griten con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero quizá esté meditando o tenga alguna necesidad, o esté de viaje, o a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. Ellos gritaban con voz más fuerte y, según sus ritos, se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pasó el mediodía, entraron en trance profético hasta la llegada del sacrificio vespertino, pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera ni les hiciera caso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él rehizo por completo el altar del Señor, que había sido derruido. Después, Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, aquel a quien le llegó la palabra del Señor, diciéndole, tu nombre será Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del nombre del Señor, y alrededor de él hizo una zanja como para 2 medidas de simiente. Luego amontonó la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y luego volvió a decir, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y aún les dijo, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. Al llegar la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios, y que tú has hecho volver de nuevo su corazón. Entonces cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la tierra, incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo el pueblo, al verlo, cayó rostro en tierra y exclamó, el Señor es el verdadero Dios, el Señor es el verdadero Dios. Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal sin que escape ninguno de ellos. Los agarraron y Elías los mandó bajar al torrente Quizón, donde les dio muerte. Entonces dijo Elías a Ahab, sube a casa, come y bebe, porque se oye el ruido de una lluvia torrencial. Ahab subió a casa a comer y beber. Mientras tanto, Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra poniendo el rostro entre sus rodillas. Y luego dijo a su criado, sube y otea el mar. Este subió, lo oteó y dijo, no hay nada. Él le dijo de nuevo, vuelve 7 veces. Y la 7ª vez anunció el criado, una nubecilla pequeña como la mano de un hombre está subiendo del mar. Entonces Elías le ordenó, vete y dile a Ahab, engancha el carro y baja para que no te sorprenda la lluvia. En un momento el cielo se oscureció con nubes y viento y sobrevino una fuerte lluvia. Ahab subió al carro y marchó a Jezreel.
la mano del Señor estuvo sobre Elías, que, ciñéndose la cintura, fue corriendo delante de Ahab hasta Jezreel. Ahab contó a Jezabel todo lo que había realizado Elías, todo lo referente a cómo había hecho morir a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me hagan esto y aquello, me añadan, si mañana a estas horas no te he hecho como a cualquiera de aquellos. Él, temiendo por su vida, se levantó, se marchó y llegó a Beerseba de Judá, donde dejó a su criado. Luego anduvo una jornada por el desierto y vino a sentarse debajo de una retama, y se deseó la muerte diciendo: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Se echó y se quedó dormido debajo de la retama. De pronto, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró a su cabecera y había una torta asada y un jarro de agua. Él comió y bebió, luego se volvió a echar. El ángel del Señor volvió a tocarle por segunda vez y le dijo: levántate y come, porque te queda un camino demasiado largo. Se levantó, comió y bebió. Con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole: ¿qué te trae aquí, Elías? Él respondió: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. El ángel dijo: sal y quédate en la montaña delante del Señor. Entonces el Señor pasó, y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué te trae aquí, Elías? Él contestó: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. Y el Señor le dijo: anda, vuelve a hacer el camino a través del desierto hasta Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, lo ungirás profeta sucesor tuyo. Y ocurrirá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero dejaré en Israel a 7,000, todos aquellos cuyas rodillas no se hayan doblado ante Baal, y cuyas bocas no lo hayan besado. Elías se marchó de allí, y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes por delante, e iba con la 12ª. Elías pasó junto a él y le echó el manto por encima. Le dejó los bueyes y corrió detrás de Elías diciendo: permíteme ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: vete y luego vuelve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te he hecho? Aquel se dio la vuelta, tomó la yunta de bueyes y la sacrificó. Con los yugos de los bueyes coció la carne y la repartió a la gente para que comieran. Después se preparó y siguió a Elías poniéndose a su servicio. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Salmo 121. Canto de las subidas. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me llegará el auxilio? Mi auxilio me viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tropiece tu pie. No duerme el que te guarda. No dormita, no se duerme el que guarda a Israel. El Señor es tu guardián. El Señor a tu derecha es tu sombra protectora. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Guarda tu alma. El Señor guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, San Juan, capítulo 13. La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso en la cintura. Después, echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, respondió Jesús. Lo comprenderás después. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le replicó: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso un manto, se recostó a la mesa de nuevo y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo son. Pues si yo soy que soy el Señor, Maestro, les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que, como yo he hecho con ustedes, también lo hagan ustedes. En verdad les digo, no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más quien lo envió. Si comprenden esto y lo hacen, serán bienaventurados. No lo digo por ustedes, yo sé a quienes elegí, sino para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan levantó contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra, crean que yo soy. En verdad les digo, quien recibe al que yo envié, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y nos dé la paz que necesitamos. Dios los bendiga.